Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Como siempre, y antes de comenzar nuestro programa, les recordamos nuestras vías de contacto, tanto el teléfono como la dirección de correo electrónico, y recordarles también que siempre nos pueden encontrar a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales y en nuestro canal de YouTube, donde subimos cada uno de nuestros programas de Guadalajara al Día. En la tarde de hoy vamos a tener un programa íntegramente dedicado al Corpus Christi, una festividad que cada vez coge más fuerza en Castilla-La Mancha, festividad importante para nuestra región, pero nos vamos a centrar en de qué forma se celebra aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Así que si os gusta, queréis saber algo más acerca de esta festividad, esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Pues mañana es un día festivo en toda la región debido al Corpus Christi, día que sobre todo se celebra y está más declarado y más focalizado en Toledo, pero también aquí en Guadalajara se celebra este día, sobre todo aquí se celebra el domingo, pero es una tradición que tiene mucha solera en nuestra ciudad de Guadalajara, y para hablar de todo ello nos acompaña hoy Pedro José Pradillo para comentarnos pues toda la tradición del Corpus Christi en la ciudad de Guadalajara. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, en Guadalajara, antes también se celebraba justo el día del Corpus Christi, ese jueves de Corpus Christi, o hace mucho tiempo que se pasó ya al domingo y es su día de celebración. La fiesta del Corpus Christi es el jueves. Lo que pasa que hace una década, ¿no?, más de 10 años ya, la Iglesia llegó a un acuerdo con las administraciones públicas para trasladar al domingo la celebración religiosa. Y ahora pues todos los actos se celebran en domingo, excepto en algunas ciudades, Toledo, Granada, por ejemplo, en que han seguido manteniendo el día de la celebración del Corpus Christi, que es el jueves. Nosotros aquí nos hemos amoldado a esas nuevas normativas y lo celebramos el domingo, con lo cual perdemos, digamos, cierta autenticidad en nuestra fiesta. Conocemos el Corpus Christi ahora, tal y como se celebra en nuestra ciudad, pero nos vamos a remontar a los orígenes de esta festividad, cuándo se comenzó y desde cuándo, más o menos hay datos de que se empezó a celebrar el Corpus Christi en la ciudad de Guadalajara. Bueno, los datos que tenemos son los que nos ofrece la documentación que se guarda en los archivos. Entonces, aquellos documentos que nos hablan de cómo era la festividad en Guadalajara son del siglo XV. No tenemos documentación más antigua en los archivos de la ciudad, porque tengo que decir que el Corpus no lo organizaba el Cabildo de Curas o la Iglesia, sino que lo organizaba el Concejo de Guadalajara. Entonces el Concejo, cuando era villa, antes de ser ciudad, y cuando fue ciudad, se encargaba de asumir todos los gastos y de toda la organización de la gran jornada festiva de la exaltación de la Sagrada Forma. ¿Desde cuándo? Como te digo, finales del siglo XV, años centrales del siglo XV. 1459 tenemos una de las primeras referencias documentales importantes. ¿Cómo se celebra por entonces? Porque además en el libro que tenemos aquí, un libro que escribiste hace ya, como decíamos, 14 años, hace referencia a cómo se celebraba en la época del medievo, también el barroco, es decir, cómo han ido y cómo fueron cambiando y transformándose esas celebraciones que sí tienen que ver con lo que es ahora, pero también difieren mucho, ¿verdad? Era toda una fiesta. Lo que nunca perdió es su significado. Lo que trata de representar el Corpus Christi es el triunfo de la verdad suprema encarnada en la Sagrada Forma, y cómo esa verdad suprema se manifiesta públicamente ante todos los demás. Y como en aquella época, en la Edad Media, cuando surge, estamos en una sociedad de iletrados, de analfabetos, pues hay que explicar cómo son los dogmas, por qué la Sagrada Forma es tan importante, por qué es la única verdad. Y la manera de presentarlo era recurriendo a una procesión catequética, es decir, que hay una serie de elementos que nos van a ilustrar esa verdad. ¿Y qué es lo que aparecía en primer lugar? Si nos remontamos a la Edad Media, la documentación, los documentos que tenemos, las relaciones de cuenta, los acuerdos del Concejo, nos hablan sobre todo de personajes caracterizados, de una obra dramática, de una obra teatral que se representa a lo largo de un itinerario que generalmente siempre es el mismo. Salida de la iglesia de Santa María, aunque tenemos referencias que en el siglo XIV van a salir del convento de la Merced, del convento de San Antolín, que estaba en Cacharrerías, porque ellos son los padres de San Antolín los que aportan ese ideal dramático de la procesión del Corpus. Luego desde Santa María iban a recorrer toda la ciudad
y en ese cortejo aparece la Sagrada Forma, evidentemente, claro, porque es el dogma de la Sagrada Forma y los personajes que ayudan a comprender lo que está ocurriendo ahí. En la Edad Media, ¿qué tenemos documentado? Pues, por ejemplo, 3 carrozas. Una carroza dedicada al infierno. Aquellos que no comulgan y que van a morir en pecado mortal, pues su destino ya se sabe cuál es, ir al infierno. ¿Cómo será infierno en el año 1459? Pues una carroza adornada y con unos personajes transformados en diablos y unos de ellos tirando cohetes, pólvora, sí. quemando pólvora, para que el olor a azufre y las llamas eternas de la condenación. Y también va a ir una carroza representando la gloria. El que muera en comunión va a tener la suerte de ascender a la gloria. Esa carroza estaba decorada como si fueran unas nubes, de hecho hay una compra de lanas de borregos para hacer esas nubes, y también unos angelitos. Pero además sabemos que participa una carroza con la representación del sacrificio de Abraham. Sacrificio de Abraham, ya sabes, Abraham que tiene que sacrificar a su hijo por orden de Dios, y en el último momento un ángel le detiene la mano. ¿Por qué aparece el sacrificio de Abraham? Porque es una de las fiestas más importantes de la comunidad musulmana, el sacrificio del Cordero. De esta manera, en aquel momento en la ciudad de Guadalajara conviven los judíos, musulmanes y cristianos, y es una manera de integrar a las otras comunidades religiosas dentro de la gran festividad. Y otros personajes que no indica cuáles son, que van enmascarados por unos rostros. De hecho, se tienen que reparar los rostros en 1459 porque ya están muy deteriorados. Por lo tanto, que la costumbre viene de antes. No especifica que sean los apóstoles en ese momento, pero sí sabemos, por otras referencias, por otros documentos, que van a ser los apóstoles y los profetas, también los profetas, en esos años medievales. Hablaremos después de esa cofradía de los apóstoles, que además, como estamos viendo y como estamos comprobando, lleva mucho tiempo vigente, aunque haya tenido sus transformaciones. Pero continuamos con los siglos XVI y XVII. ¿De qué forma se representaba tanto en el barroco como en el Renacimiento? ¿Cómo cambió, ¿no? ¿Cómo se convirtió sobre todo en una fiesta, ¿no? Donde toda la gente salía a la calle y donde además hay que explicar la tarasca, ¿no? Que jugaba un papel fundamental y principal en esta festividad. Bueno, como tú bien dices, el Renacimiento es una clave. ¿Qué es lo que se hace durante el siglo XVI? Recuperar, fijarnos en lo que habían hecho la cultura clásica, la cultura helenística, los griegos y los romanos. ¿Cómo representan los romanos los triunfos del emperador? Pues aparece el emperador triunfante en una carroza de oro bajo palio. Así va a aparecer la custodia. Y delante de esa custodia donde va el emperador, delante todo lo que ha acontecido para ese gran triunfo. En primer lugar, como tú bien apuntabas, la tarasca, el demonio, la principal víctima del triunfo de la Eucaristía. Detrás del demonio, que es ese gran dragón fantástico, que es un animal de 7 cabezas, de cartón piedra, que lo llevan con un carretón y encima mueve la cabeza. Por eso viene el término de tarascazo, porque daba golpes con la cabeza a las personas que estaban viendo la procesión. Justamente inmediatamente detrás aparecen los cabezudos. Los cabezudos con sus porras y sus vejigas, dando golpes a todo el mundo. Son los derrotados, los infieles derrotados, y huyen combativamente del ejército victorioso que viene detrás. Entre medias, después de los cabezudos, aparecen los gigantes, el poder terrenal, los reyes de Castilla primero, los reyes de Al-Ándalus después, los reyes negros africanos después, y luego cuando conquistemos y conozcamos América, ya a partir de 1492, los reyes aztecas, Asia también. Todo el poder terrenal sometido al poder absoluto, al poder de la Sagrada Forma que viene detrás. Y esos son los vencidos, los que están sumisos al poder del emperador, que es la hostia consagrada. Y después el ejército que ha utilizado ese emperador hostia consagrada para vencer a todos, los profetas y los apóstoles, caracterizados. Estamos reproduciendo lo que es una procesión imperial y de esa manera entroncamos con el mundo clásico. Pero claro, además, después de esos, viene también toda la sociedad que difunde
y que cree en Dios, que son las distintas parroquias. Ahí vemos, por ejemplo, una cruz parroquial en imágenes, las distintas parroquias de la ciudad, entonces 10, con sus cruces, con sus elementos distintivos de cada una de las parroquias y todas sus cofradías. En aquel momento cada parroquia tenía mínimo una docena de cofradías, con sus velas encendidas, porque la luz es la luz que emana el Señor, con las luces encendidas y todos manifestando su alegría y satisfacción de estar ahí, sirviendo a la verdad verdadera, a la auténtica luz que es la hostia consagrada. Por lo tanto, sí que llega un poquito esa teatralización del medievo, llega hasta el Renacimiento, pero de una forma mucho más majestuosa, ¿no? Y sobre todo, a partir de entonces es cuando empezamos a ver la hostia consagrada con un palio, es decir, a partir de entonces es cuando se empieza, digamos, a poner de tal forma que muestra, digamos, todo su esplendor, con tanta belleza, con tanto oro, con tanta suntuosidad. ¿Es a partir del Renacimiento? Evidentemente. También hay que tener en cuenta las posibilidades económicas del concejo de la ciudad de Guadalajara. Por supuesto. Sabemos que en la Edad Media y en el siglo XV y principios del XVI y todo el siglo XVI vamos a tener una custodia de madera dorada, pero de madera, no de plata. La custodia de plata, quiero recordar que es en las primeras décadas del siglo XVII, cuando se encarga una custodia de asiento, porque también surge una vez que los grandes plateros, el gran platero Arfe, hace su gran custodia de asiento, va a ser modelo para muchas otras ciudades, la hace para la ciudad de Toledo y para la ciudad de Segovia, esas grandes custodias de asiento. Guadalajara también la va a hacer, yo creo que era 1620, no me hagas mucho caso porque no lo recuerdo, y lo van a hacer dos plateros madrileños, Juan Rodríguez y Juan Sánchez, y esa custodia va a permanecer durante siglos, y es una custodia de plata pesada, pero también se va a construir un palio con las picas de la fuerza municipal. El concejo tenía una fuerza para levantarla en pie de guerra cuando así lo estimara el rey, y teníamos una serie de picas para armar a ese ejército. Esas picas, algunas se van a transformar, se van a dorar, se van a platear, y vamos a hacer ese palio como el que vemos ahí ahora en imágenes también. Pero también, por ejemplo, el ayuntamiento se va a cubrir, va a encargar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, decirte los medallones que luego llevarán los maceros en las procesiones, también se hacen nuevos en el año 1646. Y también se redunda en ese misterio evangélico a través de la pedagogía de las imágenes. Y aparte de esos personajes que hemos dicho fijos, se van a contratar a danzantes. Va a haber uno especialmente, que es el maestro Navarro, que va a hacer todos los años una representación teatral. Va a ir su compañía de danzantes formando en la procesión, y en la Plaza del Infantado, en la Plaza de Santa María y en la Plaza Mayor van a hacer una representación teatral con danzas, paloteo, espadas, de cascabel o haciendo la canastilla, mostrando también otros episodios de la Biblia, siempre intentando de educar y de formar a la ciudadanía que está expectante ante esa procesión. Además, muchas veces esta festividad también iba acompañada pues, de festejos taurinos, ¿no? Es decir, no era solo un día en el que era de fiesta, que eso sí se volcaba toda la ciudad de Guadalajara, sino que iba acompañado de mucha más fiesta, algo que a lo mejor ahora mismo nos parece algo un poco increíble. No, indudablemente es así. De hecho, corridas de toros del Corpus las he visto en Guadalajara hasta hace poco, relativamente. Desde que se hizo la plaza de toros en el Paseo de las Cruces, la festividad del Corpus era un día señalado en el calendario taurino de la ciudad de Guadalajara. Se ha perdido esa costumbre, como otras muchas. Y claro que era importantísimo las jornadas de toros. Se hacían no ese mismo día, a lo mejor por la tarde, si daba tiempo, se hacía un festejo, pero generalmente al día siguiente, porque eran festejos de 12 animales y por lo menos 12 horas. Incluso había entradas para la corrida de mañana y para la corrida de tarde. A mí lo que más me llamó la atención cuando hice este trabajo de investigación, o hice esto hace más de 14 años, era la cantidad de dinero que se gastaba el concejo en contratar la compra de dardos para zaherir a los pobres animales. De dardos y también de picas con navajas, pero en esas muestras de salvajismo inconsciente que tiene la población española hacia ese animal sagrado que es el toro. ¿No? Pues había centenares y centenares de dardos, incluso ya había en algún momento que había bandos del ayuntamiento, del concejo, regulando un poco, limitar esos atentados contra la salud del animal,
más allá de lo que era la lidia. Y también pudimos documentar, como tú bien me apuntabas, cuadrillas de toreros estables. En ese momento, cuando yo escribí el libro, se hablaba de que el toreo era un ejercicio exclusivamente de la nobleza. Y a partir de este trabajo y de otros que han surgido después, hemos demostrado que ya en el siglo XVI, ya en el XVII, era común que el torero lo realizaban toreros profesionales, cuadrillas que iban recorriendo las ciudades y que se contrataban al efecto. Y los nobles circunstancialmente aparecían. Sí aparecen, claro, en los relatos de los grandes festejos de la realeza, porque sí, ellos salían a caballo, con sus caballos enjaezados y tal, pero el toreo de a pie se realizaba por cuadrillas de toreros profesionales. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a la edad contemporánea, al siglo XIX, al siglo XX, y sobre todo ese parón... Nos hemos saltado el XVIII. O no parón, el siglo XVIII. ¿Es importante? Claro que es importante, el siglo XVIII. El siglo XVIII es interesante, ¿por qué? Porque renovamos cosas. Eso es el siglo, ya sabes, de las pelucas y de la naftalina, ¿no? También llegó aquí. Claro, hay una cosa importante. Primero, la renovación de los gigantes. Los gigantes que existían desde el siglo XVII, incluso había uno que era San Cristóbalón, que venía del siglo XVI, se renuevan por completo en el siglo XVIII y lo va a hacer un artífice importantísimo, que es el señor Londoño, que es el que hace los gigantes para toda España. Unos gigantes nuevos, unos gigantes y unos cabezudos nuevos. Esos instrumentos se van a renovar a principios del siglo XVIII. E inmediatamente, años después, Carlos III va a prohibir la presencia de esos elementos dentro de la procesión del Corpus, porque los gigantes, la tarasca, los apóstoles, al final se habían convertido en una parodia de sí mismos y no reflejaban lo que tenían que transmitir a la gente, que era una información sagrada. Y como se había desvirtuado ese mensaje, Carlos III decide prohibir la presencia en las procesiones del Corpus de cualquier otra cosa que no sea la hostia consagrada en su custodia y bajo palio. Entonces es importante, primero porque se renuevan todos los elementos y luego porque se prohíben. ¿Qué va a significar esa prohibición? Por ejemplo, que los apóstoles de Guadalajara sigan en pie. Bueno, está prohibido, pero nosotros tenemos aquí una herencia que transmitir y que mantener y vamos a seguir participando en la procesión del Corpus. Y sin embargo, la tarasca desaparece y los gigantes y los cabezudos van a ser trasladados a las celebraciones cívicas. Entonces ya las ferias de septiembre, que se vienen celebrando desde el año 1260, van a poder contar con estos personajes, con los gigantes y los cabezudos, ya sin ese significado de el poder terrenal sometido al poder real y de los herejes huyendo combativamente de la custodia. Entonces ahora ya sí llegamos Otra cosa más que te tengo que interrumpir. Es que voy rememorando, al final se me surgen las ideas. También en el siglo XVIII, antes de la prohibición de Carlos III, hay otra segunda cofradía de los apóstoles, que surge para la Semana Santa. Porque también se van a prohibir de la Semana Santa. Entonces, en ese momento, no recuerdo ahora, hacia 1740 puede ser, hay una cofradía que se crea para la Semana Santa e imitación de la cofradía de los apóstoles que acompañan a la Sagrada Forma el día del Corpus Christi. Esta nueva cofradía, que también van a ir con los atributos de cada uno de los apóstoles y con sus rostros, va a acompañar los pasos de Semana Santa en las procesiones o los desfiles procesionales del jueves y el viernes santo. Sobre todo el paso de la oración en el huerto. Bueno, más teatralización para intentar, pues bueno, transmitir la verdad evangélica a todos los que asisten a las procesiones. Por desgracia, esa cofradía sí que no ha llegado hasta nuestros días, pero todavía nos queda la del Corpus, que ahora hablaremos de ella. Llegamos al siglo XIX. ¿Cuáles son los cambios que se producen en este siglo? Hemos quitado la tarasca, hemos quitado a los gigantes, hemos quitado a los cabezudos, siguen los apóstoles y debemos renovar la custodia. Se hace una custodia nueva. La custodia de plata no he encontrado qué ocurrió con ella, pero de repente desaparece y se encarga una. Y entonces va a ser el primer arquitecto municipal de Guadalajara, José María Guayarí Sánchez, el que va a diseñar una nueva custodia. La van a hacer de metal plateado y va a ser Ramírez de Arellano, un platero de Madrid, el que la va a construir de nuevo. Esa custodia va a existir y va a desfilar en Guadalajara hasta la República. Durante la Segunda República el ayuntamiento la va a poner en venta, la va a vender y la vamos a perder.
Entonces se renueva esa custodia, que luego perderemos en los años de la República. Y también, bueno, pues van a participar, ya no van a salir tampoco las compañías de danzas, se ha pasado de moda, y sí lo que va a haber una presencia de los piquetes militares. Tenemos a la Academia de Ingenieros en la ciudad de Guadalajara, entonces ya los miembros de la Academia van a acompañar al Santísimo, van a cubrir parte de la carrera, una costumbre que se sigue manteniendo, ¿no? Y también van a seguir desfilando las cofradías por orden de parroquias, como ocurría en la edad del Renacimiento y del Barroco. ¿Hubo parón durante la Guerra Civil? Evidentemente. ¿Cómo repercutió la guerra en la celebración del Corpus Christi y cuándo se volvió a recuperar? En principio hay que irnos a la República. La República empieza en abril de 1931 y entonces el gobierno municipal, que es el encargado de organizar la procesión, evidentemente no la va a organizar. El concejo no asume esas responsabilidades porque el alcalde y el equipo de gobierno no entiende, entiende claramente que no es obligación del ayuntamiento organizar una festividad religiosa. Entonces no va a apoyar la procesión. Y la procesión se va a limitar al entorno de la iglesia de Santa María. Los apóstoles sí van a aparecer, van a seguir con sus caretas y van a estar ahí en torno a la iglesia de Santa María y poco más. Y luego, durante la Guerra Civil, lo que va a hacerse, evidentemente, no celebrarse la procesión del Corpus. Y se va a perder, por ejemplo, los rostros de los apóstoles. Los apóstoles que se habían caracterizado, por lo menos desde el año 1459, de ir los personajes caracterizados con unos rostros de cartón, pues lo van a perder porque se han renovado en el año 22. Entiende que estos rostros se van renovando a lo largo de la historia porque son de cartón, el uso continuó durante años, quebraduras, rozaduras, pérdida de la pátina y de la pintura, pues hay que renovarlos. Los que llevaron hasta el año 36 se habían adquirido en 1922 y durante la guerra se van a perder. La gente, los cofrades, los van a esconder, los van a perder y al final solamente queda uno. Y después de la guerra civil, la cofradía va a decidir que no son importantes la presencia de los rostros. Para mí es un gran error. Porque lo que estábamos viendo ahí, por ejemplo, en las imágenes que nos estáis facilitando, conocemos a las personas. Eso es. ¿No? Yo estaba viendo ahí a mi primo Jesús vestido de San Juan y a mi primo Jesús vestido de San Juan. Si hubiera llevado el rostro, es San Juan. No es Jesús Esteban, es San Juan. Y es San Juan el que desfila con una vocación evangélica. De esta manera es un señor disfrazado. Hemos perdido ese misterio de cuento, que no es un cuento, que es un dogma que se trata de representar. Yo no soy creyente, tengo que decirlo, pero también creo que deberían de volver a utilizar esos rostros porque dan autenticidad a una fiesta que encima, como tú acabas de decir, se ha declarado bien de interés cultural. Entonces hay que protegerla y hay que volverla a dar los valores perdidos y a recuperar la autenticidad que tiene en sí misma, que es la representación dramática y teatralizada de un dogma. Es como un gran autosacramental y como tal hay que entenderlo y como tal hay que potenciarlo. De todas formas, sí que hay que valorar que por lo menos esa cofradía de los apóstoles ha llegado hasta nuestros días en el formato en el que nosotros conocemos a día de hoy. ¿Qué más es lo que ha llegado hasta ahora y sobre todo cuáles son las modificaciones? Porque los niños de comunión, ¿cuándo empiezan a ser introducidos dentro de esta procesión? Y sobre todo también el adornar las calles, ¿no? Eso es algo que siempre se ha hecho, pero que también ha visto modificaciones con el paso del tiempo. Bueno, lo de adornar las calles yo lo he encontrado en los documentos desde el siglo XV, el XVI, claro, pero no se hacían alfombras artísticas. Claro. Lo que se hacía era rociar, bueno, primero barrer, limpiar, adecentar las calles, que no era un charco, o sea, había primero una actuación de la brigada municipal, ¿no?, de entonces, de saneamiento de las calles y limpieza, riego, para no levantar polvo, o achique de aguas cuando había llovido, y luego, sobre todo, esparcimiento de plantas olorosas. Espriego y el taray, fundamentalmente, es lo que se hacía. Se sembraba toda la calle y la pisaban todo el cortejo, no como ahora que el cortejo se descompone, otro error que creo que habría que corregir. De repente todo el cortejo procesional se va a una acera hasta que lleva la carroza y pisa la alfombra. Tan importante es el primer señor que sale en la procesión como la Sagrada Forma, porque es una unidad, según la entiendo yo, que cada uno tiene las cosas. Bueno, me preguntas cómo
como estudioso del tema, entiendo que en el momento que aparece el primer piquete municipal abriendo la procesión es el que pisa la alfombra, porque ahí empieza la procesión, no es la Sagrada Forma lo que es la procesión. Bueno, pues estas costumbres pues llevamos, pues en el Corpus yo sacaba los primeros ejemplos, 2 décadas haciendo esas alfombras multicolores que son muy bonitas, le dan una riqueza más a la procesión del Corpus, pero entiendo, ¿ves? Ahora lo estamos viendo en la acera, la procesión, los niños, ahí de cualquier manera, toda la procesión desvirtuada y descontextualizada, el público no puede existir. No lo sé, me parece un disparate. Y luego, por otro lado, me contabas que qué más cosas han perdurado de aquello. Pues, por ejemplo, hay una cosa que no hacemos que está muy bien, que es tirar caramelos. No, la costumbre de tirar caramelos, por ejemplo, en las carrozas de ferias y fiestas, es una costumbre que ya se hacía en la procesión del Corpus en el siglo XVII. Tirar pastillas. El ayuntamiento compraba cientos de pastillas para ir tirándolas a los asistentes, ¿no? Ahora se tiran pétalos encima de la custodia, que eso sí que se ha mantenido, eso ¿no? Se han tirado toda la vida siempre los pétalos. ¿Alguna cosa más? El hecho de que los niños participen, los niños de comunión que empiezan a participar, ¿a partir de cuándo en la procesión del Corpus? Porque también un poco es el significado de esos niños que han hecho justo la comunión en ese año, ¿no? Y que siempre va asociado a el niño hace la comunión y luego va al Corpus. ¿Desde cuándo? No lo sé, no lo sé. No aparece en las referencias documentales, porque la documentación que tenemos nosotros es los gastos que genera el ayuntamiento, que genera el concejo. No es un gasto, claro, no es un gasto el que los niños acompañen a los apóstoles. Sí tenemos fotografías de los años 20 donde vemos a los apóstoles acompañados de los niños de primera comunión, pero debemos de entender que es desde el principio, desde que los niños toman la comunión y pueden participar en ese evento, porque al final forman parte de ese ejército que está al servicio de la Sagrada Forma. También hay que decir que en Guadalajara había otra festividad muy importante en los años 20, que era el de la celebración de la Purísima, que era una imagen que tenía la congregación de los Padres Paules en el antiguo convento de la Concepción, en la Plaza de Moreno, que ahí también participaban todos los niños de primera comunión, pero no te puedo decir desde qué momento. Tal y como concebimos ahora esta procesión del Corpus Christi, ¿crees si te parece que hay posibilidad de que se recuperen o que es factible que se recuperen algunos de estos ritos que se hacían, pues como hemos repasado, siglos atrás, o es algo que ahora mismo está muy hermético, concebido de una forma en la que es difícil ser flexible, tal y como, digamos, está concebida actualmente? Pues no sé qué responder de esa pregunta, porque ahora mismo no sé quién lleva las riendas de la procesión del Corpus. No sé qué persona concreta, porque al final, bueno, yo, en el antiguo régimen, cuando yo la estudié, hice mi investigación, el ayuntamiento nombraba a dos regidores, a 2 concejales, comisarios del Corpus, y había 2 personas encargadas de organizar la procesión del Corpus, y unos funcionarios que se encargaban de hacer los trabajos, un administrativo de llevar las cuentas, de comprar las cosas. Ahora yo no sé en el ayuntamiento quién es el responsable de organizar esa procesión, si sigue siendo competencia exclusiva del ayuntamiento o bien es un evento coparticipado con el arciprestazgo y qué importancia tienen unos o tienen otros. Por ejemplo, hablabas de la cofradía del Corpus. La cofradía del Corpus de los apóstoles no es una cofradía que surja y participe, sino es al revés, es decir, personas que estaban en el siglo XVI participando como actores contratados por el ayuntamiento deciden asociarse y formar una cofradía para garantizar esa participación en la cofradía, con la procesión, y que no se pierda de alguna manera monopolizar la posesión del título de apóstol. Pues ahora lo desconozco por completo quién es el responsable, pero si ahora somos BIC y somos bien de interés cultural, alguien del ayuntamiento deberá llevar las riendas e indicar cómo se tiene que hacer esa procesión, porque en lo que dice la legislación vigente sobre el tema de bienes declarados bien de interés cultural de carácter inmaterial como esto, que hay que preservar, integrar, recuperar y divulgar ese bien declarado, y fomentarlo y a documentarlo, qué está pasando cada año. Y eso le compete al ayuntamiento, que es la administración en cuyo ámbito territorial se produce esta manifestación.
Bueno, pues Pedro José, lo que queda claro es que el Corpus ha sido muy importante en la ciudad de Guadalajara, ha tenido una trayectoria muy larga, un recorrido en la que hemos visto esas formas, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando hasta lo que tenemos ahora, ni mejor ni peor, sino simplemente una evolución, y agradecerte el hecho que nos hayas acompañado hoy aquí, que nos hayas podido ilustrar con el libro que, como decíamos, hace 14 años recogía pues lo que es todo este recorrido del Corpus Christi. Y simplemente eso, agradecerte el rato que hemos podido pasar contigo aquí en nuestro magazine. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y el domingo a ver la procesión. Por supuesto. Gracias. Bueno, pues gracias también a vosotros por habernos acompañado en la tarde de hoy. Como hemos dicho, mañana es festivo en nuestra región, por eso sí, el viernes volvemos a tener una cita aquí en Guadalajara al Día.